El aire de la iglesia estaba pesado, denso como el terciopelo púrpura que forraba el altar. No era el peso sagrado de la oración, sino el de la condenación. Sentía los ojos de toda Salvatierra clavados en mi nuca, cada mirada un pequeño alfiler perforando mi chal de luto. Hacía 6 meses que mi Ernesto se había ido, y la soledad, que al principio era una niebla suave, se había convertido en una jaula. Pero nunca imaginé que el golpe más cruel vendría de este lugar, el santuario que ayudé a levantar con mis propias manos, cocinando para kermeses y bordando manteles para el baptisterio. El pastor Guadalberto, de pie en el púlpito, no me miraba, pero sus palabras eran piedras lanzadas en mi dirección. Hablaba de moral, de conducta ejemplar, de viudas que deben honrar la memoria de sus maridos con recato y silencio. Cada sílaba era un eco de los chismes que oía en las esquinas del mercado, de las insinuaciones venenosas de las beatas. Mi crimen, haber aceptado la ayuda de Javier, el hijo del herrero, para reparar el portón que Ernesto no tuvo tiempo de arreglar. Un muchacho de la edad de mi nieto, un acto de pura vecindad, transformado en escándalo. Hay manzanas podridas que pueden echar a perder toda la cesta, dijo Guadalberto, su voz resonando bajo el techo de madera. Y es nuestro deber, como comunidad de fe, quitar esas manzanas antes de que la podredumbre se extienda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír mi propia respiración, temblorosa y superficial. Sentí el calor subir por mi cuello, mis manos, nudosas por la artritis y años de trabajo, apretando el bolso de cuero gastado en mi regazo. Iba a hacerlo, allí, delante de todos, delante de las mujeres para cuyos hijos yo había servido sopa, delante de los hombres con quienes mi Ernesto había compartido el pan y el sudor. Finalmente bajó los ojos del crucifijo y los fijó en mí. Eran ojos de juez, fríos y sin misericordia. Consuelo Vázquez, llamó, y mi nombre sonó como una sentencia. Su presencia en esta congregación ya no es bienvenida. Fue en ese instante que algo dentro de mí, algo que había estado dormido por más de 70 años, despertó. Era una furia antigua, silenciosa, la furia de generaciones de mujeres que aprendieron a tragarse el llanto y la injusticia. Me levanté, el crujido del banco de madera resonando como un trueno, y, por primera vez en mi vida, la iglesia entera se calló para escucharme. Para entender a la mujer que se levantó aquel día, es preciso conocer a la niña que un día fui. Nací en 1950, en una salvatierra de calles de tierra y casas de adobe pintadas de cal. El olor de mi infancia era una mezcla de tierra mojada después de la lluvia, maíz asándose en el fogón de leña y el incienso que se escapaba por las puertas de la iglesia los domingos. Mi nombre es Consuelo, un nombre que mi madre, Alma, decía que era una plegaria para que yo trajera consuelo al mundo. Mal sabía ella que, un día, yo traería la tempestad. Mi padre, Rodrigo, era un hombre de campo. Sus manos eran gruesas y agrietadas, pero el tacto con el que sostenía un pájaro herido era de una delicadeza que pocas veces he visto en la vida. Él me enseñó a leer las nubes, a saber cuándo vendría la lluvia, y a nunca, jamás, juzgar una planta por sus hojas, sino por sus raíces. Las raíces, Consuelito, decía, es donde se esconde la verdad. Mi madre era el alma de nuestra casa. Era ella quien transformaba lo poco que teníamos en banquetes, quien cosía nuestros remiendos con hilos de colores, haciendo de la pobreza un arte. Y era ella quien me llevaba a la iglesia, sujetando mi mano con fuerza. Para mamá, la iglesia era el centro del universo. Era refugio, comunidad y la palabra de Dios encarnada en el Padre, y más tarde, en el pastor que vino para la nueva congregación que se formó en el pueblo. Ella me enseñó a rezar, a tener fe y, sobre todo, a ser una mujer de bien, discreta, trabajadora y obediente. Fue en ese mundo que conocí a Ernesto Vázquez. Él era aprendiz de albañil, un muchacho callado, con ojos que parecían cargar toda la seriedad del mundo, pero que se deshacían en una sonrisa tímida cuando me veía pasar con mi cántaro de agua. No tuvimos un noviazgo de película. Tuvimos un noviazgo de miradas intercambiadas en la plaza, de recados entregados por su hermano menor, de una flor de bugambilia dejada en mi portón. Cuando me pidió en matrimonio, no fue con un anillo de diamantes, sino con la promesa de construir nuestra casa con sus propias manos. Y cumplió. Cada ladrillo de aquella casa, donde vivo hasta hoy, fue asentado por él. Cada pared carga el sudor y el amor de mi Ernesto. Nos casamos jóvenes. Yo tenía 17 años, él 20. Nuestra vida era simple, regida por el sol y la campana de la iglesia.
Me convertí en lo que todas las mujeres de mi época se convertían: esposa, madre y un pilar invisible de la comunidad. Yo cocinaba para las fiestas, limpiaba el salón parroquial, cuidaba a los niños durante los cultos. Hacía todo con la devoción que mi madre me había enseñado. La iglesia era mi segunda casa, y el nuevo y joven pastor que llegó en esa época, un hombre llamado Guadalberto, parecía un ángel enviado del cielo. Su voz era como la miel, sus palabras tocaban el corazón de los más endurecidos. Era carismático, atento, y todos en Salvatierra, incluyéndome, lo veíamos como un guía infalible. En aquel entonces, yo todavía no había aprendido la lección de mi padre. Miraba las hojas, las flores vistosas de sus palabras, y me olvidaba de revisar las raíces. La vida de casada se desenvolvió como un ovillo de lana, simple, continua y, la mayor parte del tiempo, cálida y reconfortante. Ernesto era un hombre de pocas palabras, pero de gestos amplios. Nunca me dijo "te quiero" con la boca, pero lo hacía todos los días cuando llegaba del trabajo, y su primera pregunta era si yo estaba bien, cuando me traía un pan dulce del mercado, o cuando, en las noches frías, se levantaba para cubrirme mejor. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Lucía. La casa, antes silenciosa, se llenó de risas, llantos y del ruido de piececitos corriendo por el piso de cemento pulido. Mi vida giraba en torno a ellos y a Ernesto, y por supuesto a la iglesia. Mi participación en la comunidad se profundizó. Yo no era solo una feligresa, era parte del engranaje que hacía que todo funcionara. El pastor Guadalberto consolidaba su poder y su influencia. Ya no era el joven pastor recién llegado, era una autoridad. Organizó la construcción de una nueva ala en el salón, creó grupos de estudio para las mujeres, visitaba a los enfermos y a los necesitados. Su esposa, Soledad, era una mujer tan callada que parecía una sombra, siempre un paso detrás de él, con una sonrisa perpetua y vaga. Ella organizaba los tés y los bazares, pero era Guadalberto quien brillaba. Yo lo admiraba. Veía cómo lograba calmar disputas de vecinos, cómo sus palabras traían esperanza a familias que habían perdido la cosecha. Tenía el don de la palabra, una habilidad para tejer frases que envolvían a la gente en un manto de seguridad y propósito. Cuando mi Mateo enfermó con una fiebre que no cedía, fue Guadalberto quien vino a nuestra casa, oró por horas al lado de la cama de mi hijo, y cuando Mateo finalmente mejoró, mi gratitud por el pastor se convirtió en algo cercano a la devoción. Fue en esa época, con la guardia baja por la gratitud y la rutina, que empecé a notar pequeñas cosas, detalles disonantes en la melodía perfecta que él dirigía. Estaba en la cocina de la iglesia, preparando el café después de un culto dominical, cuando lo vi, a través de la ventana que daba al pequeño jardín trasero, un lugar raramente usado. Estaba el pastor Guadalberto conversando con Marisol, una muchacha de unos 15 años, hija de una de las familias más pobres de la congregación. No fue la conversación lo que me incomodó, sino la forma. Él estaba de pie, muy cerca de ella. Su mano estaba en el hombro de la chica, pero descendió lentamente por su brazo, hasta tomar su mano. Marisol miraba al suelo, el cuerpo rígido. Él hablaba bajo, la cabeza inclinada, y en su rostro había una expresión que nunca había visto en el púlpito. No era paternal, era posesiva. Duró solo un instante. Él soltó su mano, le dio una palmadita en el hombro y se alejó. Marisol se quedó allí, parada, por un largo rato, antes de salir corriendo, sin mirar atrás. Me volví hacia la cafetera, el corazón latiéndome desbocado. Me dije a mí misma que era mi imaginación, que estaba viendo maldad donde solo había cuidado pastoral. Después de todo, ¿quién era yo para dudar de un hombre de Dios? La imagen de aquella escena en el jardín quedó grabada en mi memoria, pero hice lo que a las mujeres de mi generación nos enseñaron a hacer. La enterré. La cubrí con las tareas del día a día, con las preocupaciones por los hijos, con la fe ciega que se nos exigía. Intentar darle sentido a aquello era como tratar de sujetar el humo con las manos. Era más fácil creer que me había equivocado. Pasaron los meses. La vida en Salvatierra seguía su ritmo inmutable, marcado por las estaciones de la cosecha y el calendario religioso. Llegó la época de la fiesta de San Juan, la mayor celebración del año en nuestra región. La iglesia organizaba una gran kermés en la plaza principal, con puestos de comida, música y baile. Era un trabajo monumental, y todas las mujeres de la congregación éramos convocadas. Yo me encargué del puesto de los tamales. Fueron días de trabajo intenso, moliendo el maíz, preparando los rellenos,
envolviendo cientos de tamales en la hoja. La noche de la fiesta, la plaza estaba abarrotada de gente. Las luces de colores se mezclaban con el olor a canela, azúcar quemada y carne asada. El bullicio era una sinfonía de risas, música y conversaciones animadas. A medianoche, necesité ir a la sacristía a buscar más platos. La iglesia estaba oscura y silenciosa, un contraste absoluto con el ajetreo de afuera. Al pasar por el pasillo que llevaba a la oficina del pastor, oí voces. Una era la de Guadalberto, inconfundible. La otra era un susurro lloroso, de una joven. Mi cuerpo se heló. La curiosidad, mezclada con un presentimiento terrible, me hizo detenerme. Pegué el oído a la pesada puerta de madera. No puedes contarle a nadie, ¿entiendes? Esto es un regalo de Dios para ti, una bendición especial, decía la voz aterciopelada del pastor. Pero mi mamá, la voz de la niña era débil, rota por el llanto. Era la voz de una cría. Tu madre no entendería la profundidad de nuestra conexión espiritual. Esto queda entre nosotros y Dios. Eres una niña escogida, especial. No lo arruines todo con miedos tontos. Hubo un sonido ahogado, como un sollozo contenido. Y luego me quedé allí, silencio, paralizada, la sangre huyendo de mi rostro. No necesitaba ver. Las palabras eran suficientes. Eran peores que cualquier imagen. Eran la confirmación sucia y distorsionada de aquella escena en el jardín. Oí pasos acercándose a la puerta desde adentro, y retrocedí a las sombras del pasillo, el corazón martillándome en las costillas. La puerta se abrió. El pastor Guadalberto salió, ajustándose la sotana. No me vio. Pasó a mi lado y regresó a la luz y la alegría de la fiesta, como si nada hubiera pasado. Momentos después, la puerta se abrió de nuevo. Una niña salió con la cabeza gacha, el rostro manchado de lágrimas. Era Inés, la nieta del viejo jardinero de la iglesia, una niña de 13, tal vez 14 años, conocida por su dulzura y su silencio. Pasó a mi lado sin notarme y se mezcló con la oscuridad. Me quedé allí, en el pasillo frío, con los platos olvidados en la mano. El olor a incienso y madera vieja de repente me pareció podrido, el olor de un secreto enfermizo. La alegría de la fiesta de afuera se convirtió en un ruido lejano y falso. Aquella noche, la semilla de la duda, que había intentado enterrar, comenzó a germinar en la oscuridad de mi alma. Llegué a casa tarde esa noche, el ruido de la fiesta todavía zumbando en mis oídos. Ernesto ya estaba durmiendo. Me acosté a su lado, pero el sueño no vino. Las palabras del pastor y el rostro lloroso de Inés se repetían en mi mente. Sentí un frío que no venía de la noche, sino de dentro de mí. En los días siguientes, estuve inquieta. Miraba al pastor Guadalberto en el púlpito y ya no veía al hombre de Dios. Veía a un actor, a un hombre que usaba palabras sagradas para ocultar actos profanos. Cada gesto suyo, cada sonrisa paternal que dirigía a las jóvenes de la congregación, me provocaba náuseas. No podía guardar aquello solo para mí. El peso era demasiado grande. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, observando las estrellas, me armé de valor. Ernesto estaba callado, como siempre, fumando su cigarro de hoja. Ernesto, comencé, la voz un poco temblorosa. Yo vi algo en la iglesia. No se giró hacia mí, pero sentí que toda su atención estaba en mis palabras. Se lo conté todo, la escena en el jardín con Marisol, la conversación que escuché en la sacristía con Inés. No usé palabras acusatorias. Solo describí lo que vi y oí, como un testigo asustado. Cuando terminé, el silencio se prolongó. Lo único que se oía era el canto de los grillos. Pensé que no iba a decir nada, que tal vez creería que estaba loca o que era una maliciosa. Ernesto era un hombre devoto, a su manera. Finalmente, apagó el cigarro en el suelo de tierra, se giró hacia mí, y sus ojos serios encontraron los míos en la penumbra. «Consuelo», dijo, con voz grave y tranquila. «En este mundo hay dos tipos de hombres peligrosos, el que grita y amenaza con los puños, y el que susurra y promete con la boca. Al primero lo ves venir de lejos, el segundo se esconde detrás de un rostro de santo». Hizo una pausa, y yo contuve la respiración. Mi padre me enseñó una cosa. Cuando era niño y trabajaba con él en la hacienda del patrón, me dijo: «Hijo, nunca confíes plenamente en un hombre cuyas palabras son demasiado dulces y cuyas manos están siempre en los bolsillos. Observa las manos, no la boca. Las manos muestran la verdadera intención». Miró en dirección a la iglesia, cuya torre se destacaba contra el cielo estrellado. «Guadalberto es un hombre de boca dulce. Hiciste bien en observar sus manos». Las palabras de Ernesto no fueron un llamado a la acción, no fueron un plan de batalla, fueron algo mucho más importante.
fueron la validación de lo que yo sentía. Me creyó. No me llamó loca, ni chismosa. Tomó mi miedo y lo transformó en cautela. Aquella noche, en nuestro sencillo porche, bajo la mirada silenciosa de las estrellas, mi marido me dio la única arma que necesitaría años más tarde, la certeza de que no estaba imaginando cosas. A partir de ese día, comencé a observar, no con los ojos de una fiel devota, sino con los ojos de una mujer que aprendió a desconfiar de la dulzura de la boca y a prestar atención al movimiento de las manos. La vida en Salvatierra era un tejido complejo, donde cada hilo estaba conectado a todos los demás. La panadería, el mercado, el ayuntamiento, la escuela, todo giraba en torno al patio de la iglesia. Era allí donde las noticias nacían y morían, donde las reputaciones se construían y destruían con un susurro, y la tejedora principal de ese tejido social era, sin duda, la iglesia, o más precisamente, el pastor Guadalberto. Mi papel de cocinera en las fiestas y eventos me daba un lugar privilegiado tras bambalinas de ese teatro. La cocina de la iglesia era el confesionario no oficial de Salvatierra. Mientras picaban cebollas o removían ollas de mole, las mujeres hablaban. Hablaban de las sequías, de los precios, de los maridos, de los hijos, y a veces hablaban a medias palabras sobre cosas que las incomodaban. ¿Viste qué triste anda la hija de Dolores?, decía una, sin mirar a nadie en particular. Pasa demasiado tiempo en la iglesia, recibiendo consejería del pastor, respondía otra, con una pizca de ironía en la voz. Nadie nunca decía el nombre del problema. Era un monstruo que vivía en el centro de nuestro pueblo, pero que todos fingían no ver. Acusar al pastor directamente era impensable. Sería como acusar al propio sol de quemar. Él era la autoridad, el guía. Cuestionarlo era ponerse en contra de la comunidad, en contra de Dios. Y para mujeres como nosotras, cuya identidad y seguridad dependían por completo de la comunidad, el ostracismo era un destino peor que la muerte. Así que hablaban en clave, mencionaban las bendiciones especiales que el pastor daba a ciertas chicas, hablaban de las visitas de caridad que hacía a casas donde solo había mujeres jóvenes, siempre en horarios en que los hombres estaban en el campo. Cada comentario era una pequeña pieza de un rompecabezas que yo armaba en silencio. Noté el patrón. Eran siempre las mismas familias, las más pobres, las más vulnerables, niñas cuyos padres trabajaban de sol a sol y apenas tenían tiempo de ver a sus hijos, niñas cuyas madres, exhaustas y sobrecargadas, veían en el interés del pastor un honor, una oportunidad de que su hija recibiera una atención especial, tal vez incluso una ayuda. Guadalberto era un maestro en explotar la necesidad. Ofrecía una despensa, una palabra de consuelo, una promesa de ayuda para conseguir un empleo, y a cambio pedía confianza y secreto. Un día, la esposa de uno de los diáconos, una mujer buena pero ingenua, me dijo con los ojos brillantes: «El pastor es un santo. Le está dando clases particulares de catecismo a mi sobrina, la pequeña Elena. Dice que tiene un espíritu especial, y no cobra nada». Se me revolvió el estómago. Elena era una muchacha de 15 años, soñadora y un poco rebelde. Recordé a Inés, a Marisol. La palabra especial en la boca de Guadalberto sonaba como una alarma de incendio en mi cabeza. Pero, ¿qué podía decir? Cuidado, ¿su santo es un depredador? Sería aplastada. Me llamarían envidiosa, amargada, loca. Así que me callé. Guardé cada observación, cada conversación oída a medias, cada mirada incómoda intercambiada entre las mujeres en la cocina. Me convertí en una guardiana silenciosa de un secreto que no era mío, pero que pesaba sobre mí como si lo fuera. Y ese silencio, descubriría más tarde, tiene un precio. Se acumula, se agria, y un día exige ser expulsado. Los años pasaron como las cuentas de un rosario. Mis hijos, Mateo y Lucía, crecieron, se hicieron gente, y como pájaros que aprenden a volar, dejaron el nido. Mateo se fue a estudiar ingeniería a Irapuato, y Lucía se casó con un buen muchacho de Celaya. La casa se hizo grande, silenciosa. Las paredes, antes repletas de ruido, ahora solo hacían eco de mis recuerdos. Los extrañaba, un dolor físico en el pecho. Pero era el curso natural de la vida. Ernesto y yo entramos en la fase de nuestro matrimonio en la que el silencio era cómodo, lleno de décadas de entendimiento mutuo. Éramos dos árboles viejos, cuyas raíces se habían entrelazado tan profundamente que ya no sabíamos dónde empezaba uno y terminaba el otro.
Con el nido vacío, la vida de la comunidad se volvió aún más central para mí, y el patrón que había observado años antes continuaba, sutil y perverso. Las niñas cambiaban, pero el método de Guadalberto era el mismo: la atención especial, las clases particulares, las bendiciones privadas, invariablemente, el resultado era el mismo: un brillo que se apagaba en los ojos de aquellas jóvenes, una tristeza que se instalaba sin motivo aparente. Y entonces vino el caso de Elena, la sobrina del diácono, la niña de espíritu especial. Empezó a faltar a los cultos, dejó de participar en el coro. Las amigas decían que andaba callada, huraña. Su tía, la misma que antes se enorgullecía de la atención del pastor, ahora parecía preocupada, pero confundida. Un domingo, después del culto, escuché una acalorada conversación en el patio de la iglesia. Era la madre de Elena, una mujer de fibra, discutiendo con su marido, el diácono. «Ya no sale de su cuarto. No come bien. Algo anda mal, Teodoro», decía la mujer, la voz baja pero cargada de angustia. «Es la edad, mujer. Cosas de muchachas. El pastor Guadalberto dijo que debemos tener paciencia, que es una fase de prueba espiritual», respondió el hombre, repitiendo las palabras del pastor como un loro. «¿Prueba espiritual? Teodoro, soy su madre. Sé cuándo mi hija está sufriendo», insistió ella, pero el marido solo negó con la cabeza, zanjando la conversación. La autoridad del pastor era incuestionable. 2 semanas después, la noticia se extendió como la pólvora. Elena se había escapado de casa. Dejó una nota diciendo que se iba a la Ciudad de México a buscarse la vida. La versión oficial, respaldada desde el púlpito, era la de una joven rebelde que se dejó llevar por las tentaciones del mundo. Guadalberto dio un sermón conmovedor sobre las ovejas perdidas, pidiendo que todos oraran por el alma descarriada de Elena. Pero yo lo sabía. Sentía en mis huesos que aquello no era una huida, era un escape. Elena no estaba corriendo hacia algo, estaba huyendo de alguien, de algo que había sucedido allí, en Salvatierra, bajo las bendiciones de nuestro reverenciado pastor. Aquella semana, encontré a la madre de Elena en el mercado. Sus ojos estaban hundidos, rojos de tanto llorar. Me vio, dudó un momento, y luego se acercó. Me sujetó el brazo con una fuerza que me sorprendió. «Consuelo», susurró, mirando a los lados, como si las paredes tuvieran oídos. «Usted es una mujer sensata. Usted cree que el pastor...» No pudo terminar la frase. Las palabras murieron en su garganta, sofocadas por el miedo y la vergüenza. Yo solo le apreté la mano. No dije nada. ¿Qué podía decir? Mi silencio fue una respuesta, y ella entendió. Vi en sus ojos el mismo terror que yo sentía, el terror de saber una verdad tan monstruosa que no puede ser dicha en voz alta. El peso del silencio es algo curioso. No es vacío. Al contrario, está lleno de palabras no dichas, de preguntas no hechas, de verdades tragadas, y se vuelve más pesado cada día. Cargaba el secreto de Guadalberto como una piedra atada al cuello. Me preguntaba constantemente, ¿por qué nadie más habla? Yo no era la única que veía. Las otras mujeres en la cocina, la madre de Elena, ellas sabían, o al menos sospechaban, pero el miedo era una mordaza colectiva. Para entender ese miedo, hay que entender lo que Guadalberto representaba. No era solo un pastor, era el juez, el consejero, el benefactor. Tenía contactos en el ayuntamiento, conseguía plazas en la única escuela buena de la región, conseguía medicinas para los enfermos. Había tejido una red de favores y dependencia que envolvía a todo el pueblo. Ir en su contra no era solo un acto de rebeldía espiritual, era un suicidio social y, para muchas familias, económico. Si una mujer como yo, la esposa de un simple albañil, se levantara y lo acusara, ¿qué pasaría? Sería la loca, la envidiosa, la mujer que, frustrada con su vida simple, intentaba destruir a un hombre de Dios. Mi familia quedaría manchada. Ernesto podría perder trabajos. Mis hijos, cuando vinieran de visita, sentirían la hostilidad. Seríamos parias. Y había algo aún más profundo, la fe. Cuestionar a Guadalberto era para muchos cuestionar la propia fe. Era admitir que el mal podía vestirse con ropas de santidad, que el lugar que debería ser el más seguro del mundo podía albergar el peligro. Esa era una verdad demasiado aterradora para ser contemplada. Era más fácil, más cómodo, creer en la santidad del pastor y en la rebeldía de las niñas. Era una lógica cruel, pero que mantenía su mundo en pie. Lo veía en los ojos de las otras mujeres. La negación deliberada,
la negativa a conectar los puntos. Veían a una niña triste, oían un rumor, pero se negaban a trazar la línea que unía la tristeza de la niña con el pastor. Construían muros en sus mentes para protegerse de la verdad, y yo, lo confieso, hacía lo mismo, justificaba mi silencio. ¿Qué podría hacer? Nadie me creería, solo causaría más dolor. Eran las excusas que me susurraba a mí misma en las largas noches de insomnio. Pero la verdad es que yo también tenía miedo. Miedo de perder lo poco que tenía, el respeto de mi comunidad, la paz de mi rutina, el santuario que la iglesia, a pesar de todo, todavía representaba para mí. Estaba atrapada en la misma red que todas las demás, así que observaba y callaba. Y cada vez que veía a Guadalberto poner la mano en el hombro de una nueva niña, cada vez que oía su voz aterciopelada ofreciendo ayuda especial, un pedazo de mi alma se corroía. El silencio no me protegía. Me envenenaba lentamente, día tras día, año tras año. Me estaba volviendo cómplice, y esa era una verdad aún más pesada de cargar. Para que la verdad completa de esta historia sea comprendida, no puedo pintar a Guadalberto como un monstruo unidimensional. Su perversidad era mucho más sofisticada, y era esa sofisticación lo que lo hacía tan intocable. No gobernaba por el miedo, sino por la devoción. Guadalberto era un maestro de la actuación pública. Sus sermones eran legendarios. No gritaba. Su voz subía y bajaba como las olas del mar, envolviendo a la congregación, haciendo que cada persona sintiera como si le estuviera hablando directamente a ella. Lloraba en el púlpito al hablar del sufrimiento del mundo y reía con alegría contagiosa al celebrar una bendición. Conocía las escrituras de memoria y las usaba como un artista usa sus pinturas, pintando cuadros de esperanza y redención que hacían a la gente olvidar la dureza de sus vidas. Fuera del púlpito, era aún más eficaz. Recordaba el nombre de cada niño, preguntaba por la salud de cada anciano. Si una familia perdía la cosecha, él era el primero en organizar una colecta de alimentos. Si alguien enfermaba, pasaba noches en vigilia junto a su lecho. Construyó su imagen de santo con miles de pequeños actos de bondad. Esa era su armadura. ¿Cómo acusar a un hombre que ayudó a pagar el funeral de tu madre? ¿Cómo desconfiar de un hombre que consiguió una beca de estudios para tu hijo? Creaba una deuda de gratitud tan inmensa que cuestionarlo parecía una traición imperdonable. Recuerdo una vez que una sequía terrible azotó nuestra región. Los pozos se secaron. Los animales empezaron a morir. La desesperación era palpable. Guadalberto organizó días de oración y ayuno, y al mismo tiempo usó sus conexiones políticas para conseguir que vinieran pipas de Guanajuato para abastecer al pueblo. Cuando la primera lluvia finalmente cayó, la gente no la vio como un fenómeno natural, la vio como una respuesta directa a las oraciones del pastor. Ya no era un hombre, era un canal directo con Dios. Su esposa, Soledad, era la pieza final de su disfraz, una figura piadosa, siempre de semblante sereno. Era la personificación de la esposa de pastor ideal. Su presencia a su lado reforzaba la imagen de un hombre de familia, estable y devoto. Nadie imaginaba que, detrás de esa fachada de serenidad, podría haber una mujer que lo veía todo y elegía el silencio, o, peor, que estaba tan ciega por la devoción a su marido que se negaba a ver. Esa era la genialidad de su maldad. Se volvió tan esencial para la vida de Salvatierra, tan entrelazado con la esperanza y la supervivencia de la gente, que no podían permitirse el lujo de verlo como realmente era. Él era el pilar que sostenía el techo de la comunidad, y todos sabían, instintivamente, que si ese pilar se derrumbaba, todo el techo podría desplomarse sobre sus cabezas, y así, por miedo, por gratitud, por dependencia y por una fe desesperada, todos en Salvatierra ayudaron a mantener al santo en su pedestal, ignorando las grietas que se formaban en su base de barro. El tiempo tiene una manera de suavizar las aristas de la urgencia. La vida continuó, y el secreto que yo cargaba se acomodó en el fondo de mi conciencia, como una piedra en el lecho de un río. No es que lo hubiera olvidado, era imposible, pero la rutina diaria, cuidar de la casa, del jardín, preparar la comida para la visita de los hijos y más tarde de los nietos, creaba una capa de normalidad sobre la podredumbre que yo sabía que existía. Mateo se convirtió en un ingeniero respetado, se casó y me dio 2 nietos, Rodrigo y Daniel. Lucía tuvo una hija, la pequeña Sofía, una niña de ojos vivos y curiosos, que desde temprana edad mostraba una terquedad que me recordaba a mi padre. Verlos crecer era mi mayor consuelo. Eran la prueba de que,
A pesar de todo, la vida era buena, que el amor que Ernesto y yo construimos había dado frutos sanos. Cuando venían de visita, la casa se llenaba de vida de nuevo. El olor de mi arroz con leche se mezclaba con sus risas. Ernesto, que siempre había sido un hombre serio, se transformaba cerca de los nietos, contaba historias, hacía juguetes de madera, dejaba que se subieran a su espalda. En esos momentos, Salvatierra parecía un lugar normal, un buen lugar para vivir. El monstruo que yo conocía parecía adormecerse, pero nunca dormía de verdad. De vez en cuando, algo sucedía y me recordaba su presencia. Una nueva protegida del pastor, una familia que de repente comenzaba a recibir favores inexplicables, una niña que abandonaba la escuela sin motivo. Eran como relámpagos lejanos en una noche clara, recordatorios de que la tormenta todavía estaba allí, en el horizonte. Con la edad, desarrollé una especie de doble visión. Veía la Salvatierra de la superficie, la comunidad unida, las fiestas religiosas, la vecindad solidaria, y veía la Salvatierra de las profundidades, un lugar de secretos susurrados, de poder abusado y de una connivencia silenciosa. Aprendí a navegar entre esos dos mundos. Ernesto y yo nunca más tocamos el tema directamente, pero yo sabía que él también veía. A veces, durante un sermón particularmente hipócrita de Guadalberto, nuestras miradas se encontraban por un instante, y en esa mirada intercambiábamos todo lo que no podía ser dicho. Era un pacto silencioso de observación e impotencia. Nuestra vida se convirtió en un refugio. Nuestro pequeño jardín de cactus y bugambilias, el olor a café recién hecho al final de la tarde, el calor de la mano de Ernesto en la mía mientras caminábamos por la plaza al atardecer. Esos pequeños rituales eran nuestra defensa contra la fealdad del mundo. Me aferré a mi fe, pero esta cambió. Ya no era la fe ciega de mi juventud. Aprendí a separar a Dios de los hombres que decían hablar en su nombre. Mi fe se convirtió en algo más personal, más íntimo. Conversaba con Dios en mi jardín, entre mis plantas, y ya no en el banco de la iglesia, donde la voz de Guadalberto sonaba cada vez más hueca y falsa para mí. La iglesia se convirtió en un escenario, y yo, en una espectadora cansada de una obra que se repetía desde hacía años. La vida que construí con Ernesto terminó un martes por la mañana. Fue repentino, un ataque cardíaco fulminante mientras reparaba una teja suelta en nuestro techo. En un momento, él estaba allí, silbando una melodía antigua. Al otro, se había ido. El silencio que se instaló en la casa después de su muerte era diferente a todos los demás. Era un silencio absoluto, definitivo. El mundo perdió el color, la comida perdió el sabor. Cada rincón de la casa, cada objeto, estaba impregnado de su ausencia. La silla donde se sentaba, la taza de café desportillada que usaba, sus botas de trabajo aún sucias de cemento junto a la puerta. Eran reliquias de una vida que ya no existía. La comunidad me arropó, como era de esperar. Las mujeres trajeron ollas de comida, los hombres vinieron a ofrecer ayuda. El pastor Guadalberto ofició el funeral. Sus palabras sobre la bondad y la fuerza de Ernesto fueron elocuentes, perfectas, pero mientras él hablaba, yo miraba el ataúd de mi marido y solo podía pensar: usted no lo conoció, usted no sabe nada sobre su verdadera fuerza, sobre la decencia silenciosa que él cargaba. Mi luto era una niebla densa que me separaba del mundo. Mis hijos querían que me fuera a vivir con ellos, pero yo no podía dejar mi casa. Dejar aquella casa sería como dejar los últimos vestigios de Ernesto. Así que me quedé. Y fue en mi soledad que empecé a notar el cambio. Antes, yo era Consuelo, la esposa de Ernesto. Mi identidad estaba ligada a él. Él era mi escudo, mi ancla social. Con él a mi lado, yo era respetada. Ahora era Consuelo, y ser una viuda en Salvatierra, especialmente una que todavía no era decrépita, era una posición vulnerable. Era una mujer sola, y una mujer sola, en la mente estrecha de muchos, es una anomalía, una pieza suelta en el rompecabezas social. Es una invitación al chisme, a la sospecha. Al principio, fueron cosas pequeñas, miradas que se demoraban un poco más, un silencio que se instalaba cuando me acercaba a un grupo de mujeres conversando. Las visitas de Consuelo se fueron haciendo más raras. La iglesia, que debería ser mi mayor refugio, comenzó a parecer un territorio hostil. Sentía los ojos de la congregación sobre mí, ya no con pena, sino con un tipo de vigilancia. El pastor Guadalberto también cambió su actitud. Sus visitas de apoyo espiritual eran frecuentes. Se sentaba en mi sala, hablaba sobre la importancia de mantener la pureza y el recato,
incluso en la viudez. Sus palabras estaban cubiertas de miel, pero por debajo sentía una corriente de advertencia, de amenaza. No entendía el porqué de toda aquella atención. Solo después me daría cuenta de que, sin Ernesto a mi lado, ya no era solo una observadora silenciosa, era un testigo solitario. Y un testigo solitario, para un hombre como Guadalberto, no es una fuente de pena, es un peligro. La tormenta comenzó con un portón, el portón de madera de la entrada de mi casa, que Ernesto siempre mantenía en orden. Comenzó a chirriar y a colgar sobre las bisagras gastadas. Era un problema pequeño, pero para mí simbolizaba el desorden que su ausencia había traído. Intenté repararlo sola, pero mis manos ya no tenían la misma fuerza. Fue entonces cuando Javier, el hijo menor del herrero, un muchacho de 20 y pocos años, me vio luchando con las herramientas. Era un buen chico, educado y trabajador, a quien conocía desde que nació. «Doña Consuelo, déjeme que la ayude con eso», dijo, con una sonrisa amable. «Mi padre me enseñó a lidiar con la madera también». Acepté, agradecida. Vino la tarde siguiente, después del trabajo, y en menos de una hora, el portón estaba firme y alineado, sin chirriar. Como forma de agradecimiento, le ofrecí un vaso de agua de tamarindo y un trozo de pastel. Conversamos un poco en el porche, sobre su trabajo, sobre la salud de su madre. Fue una interacción simple, decente, el tipo de ayuda mutua que siempre existió en Salvatierra. Pero se me olvidó que ya no era la esposa de Ernesto. Era la viuda Consuelo, y estaba sola en el porche con un muchacho joven. El chisme comenzó como un susurro, un veneno incoloro e inodoro que se esparció por las calles. La primera vez que lo sentí fue en el mercado. 2 mujeres de la iglesia, las mismas que trajeron comida al velorio de Ernesto, dejaron de conversar y me miraron cuando pasé. Una de ellas le cuchicheó algo a la otra, que rió con malicia. Después, las cosas se volvieron más directas. «Consuelo, tiene que tener cuidado», me dijo una vecina, con una falsa expresión de preocupación. «La gente está hablando. Un muchacho tan joven no se ve bien para una mujer en su posición». ¿Mi posición? ¿Qué posición era esa? ¿La de una mujer que ya no tenía derecho a una conversación amigable, a un acto de gentileza? La rabia y la humillación ardieron dentro de mí. ¿Qué pensaban? ¿Que con más de 70 años me estaba ofreciendo a un niño que tenía edad para ser mi bisnieto? La fuente del veneno era clara. Los chismes más maliciosos venían siempre del círculo íntimo de Soledad, la esposa del pastor. Eran ellas las que miraban con desdén, las que esparcían las historias distorsionadas. Y yo sabía que no harían eso sin el consentimiento, o incluso el incentivo, de Guadalberto. Me estaba pintando como una mujer ligera, una mala influencia. Estaba sutilmente aislándome, minando la reputación que me había llevado toda una vida a construir. El motivo aún no estaba del todo claro para mí, pero sentía que era una estrategia. Me estaba desarmando, desacreditando al único testigo que no podía controlar por completo. Si me veían como una viuda sin moral, ¿quién creería cualquier cosa que yo dijera sobre él? El aislamiento dolió. Personas que me conocían de toda la vida ahora cruzaban la calle para no tener que saludarme. En la iglesia, el banco donde me sentaba junto a Ernesto, ahora tenía un espacio vacío a mi alrededor. Era una leprosa social. El dolor de la pérdida de mi marido se mezcló con el dolor agudo y cortante de la injusticia y el abandono. La confrontación que tanto temía y al mismo tiempo anhelaba no sucedió en el púlpito, sino en mi propia casa. Una tarde calurosa de jueves, el pastor Guadalberto llamó a mi puerta. No venía con su habitual comitiva de diáconos ni con su esposa. Estaba solo. «Hermana Consuelo, ¿puedo pasar? Necesitamos hablar», dijo, su tono una mezcla perfectamente calibrada de autoridad pastoral y preocupación paternal. Lo dejé entrar, el corazón latiéndome fuerte. Se sentó en el sillón de Ernesto, un acto que me pareció una profanación. Miró alrededor de mi sala sencilla, sus ojos deteniéndose por un instante en los retratos de mis nietos en la estantería. «Consuelo», comenzó, juntando las yemas de los dedos, «estoy preocupado por usted. La pérdida de un esposo es una prueba terrible, y la soledad puede llevar a un alma por caminos peligrosos. Estoy bien, pastor, solo extrañando a mi marido», respondí, con voz firme, negándome a mostrar cualquier debilidad. Él sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Lo sé, pero la comunidad también está preocupada. Los cuchicheos, su amistad con el joven hijo del herrero, no está siendo bien vista. Está dando pie a interpretaciones maliciosas. Como su guía espiritual,
Debo aconsejarle que sea más discreta. La hipocresía era tan espesa que casi podía tocarla. Él, el hombre que había pasado décadas encontrándose a escondidas con niñas, venía a mi casa a hablar de discreción por un vaso de agua de tamarindo servido en el porche. La furia antigua que había mantenido bajo control por tanto tiempo, comenzó a burbujear. ¿Interpretaciones maliciosas, pastor? ¿O chismes maliciosos, sembrados por gente que debería estar ocupándose de su propia vida? Repliqué, mirándolo directamente a los ojos. Su máscara de preocupación vaciló por un segundo. Una chispa de irritación brilló en su mirada. Usted siempre fue una mujer de lengua afilada, Consuelo, incluso cuando estaba callada, siempre observándolo todo. Ernesto, que Dios lo tenga, era un buen hombre, pero la dejaba ver demasiadas cosas. Y entonces cometió el error. Se inclinó hacia adelante, la voz bajando a un susurro conspirador, y dijo: «Usted sabe cómo son las cosas en un pueblo pequeño. La gente habla, inventan. Mire lo que pasó con la pobre Elena, hace años. Una buena chica, pero la gente y sus malas lenguas la hicieron sentir tan avergonzada que tuvo que irse. La sangre se me heló en las venas. Elena, se atrevía a usar su nombre. Me estaba poniendo a prueba, me estaba amenazando. Me estaba mostrando lo que les pasa a quienes se salen de la línea, o a quienes saben demasiado. Estaba reescribiendo la historia, culpando a la comunidad por lo que él mismo había hecho. En ese momento, todo encajó. No estaba preocupado por mi moral, estaba preocupado por mí, por lo que yo sabía. Durante 50 años, fui una observadora silenciosa, protegida por la presencia de Ernesto. Ahora, viuda y aislada, era un peligro potencial, un testigo vivo de sus pecados más antiguos. No estaba tratando de salvarme, estaba tratando de enterrarme socialmente, antes de que yo pudiera desenterrar su verdad. Deje a Elena fuera de esto, dije, con voz baja y peligrosa. Se reclinó, sorprendido por mi firmeza. La sonrisa falsa regresó. Claro, es solo un ejemplo. Lo que quiero decir, Consuelo, es que por su propio bien y por la paz de nuestra comunidad, sería mejor si mantuviera un perfil más recluido, o tal vez incluso considerar irse a vivir con sus hijos. Un nuevo ambiente le haría bien a su alma. La amenaza estaba clara. Cállate, desaparece o te destruiré. Se levantó para irse. Cuando llegó a la puerta se giró. Piense en lo que le dije. Es un consejo de amigo. Cuando se fue, cerrando la puerta tras de sí, no sentí miedo. Sentí una claridad helada. La guerra había sido declarada. Y él, en su arrogancia, acababa de entregarme la munición. La visita del pastor fue el inicio del asedio final. Sus palabras, disfrazadas de consejo, fueron una orden para su congregación. El aislamiento que antes era sutil ahora se volvió explícito. Una política de tierra arrasada contra mi reputación. Las mujeres que antes me saludaban con un «buenos días», ahora giraban la cara, como si yo portara una enfermedad contagiosa. En el mercado, los vendedores que me conocían desde niña de repente estaban demasiado ocupados para atenderme, dejando pasar a otros delante de mí. Los niños, que antes corrían a abrazarme, eran jalados de la mano por sus madres si me acercaba. El dolor era físico, era como si me hubiera vuelto invisible, un fantasma en mi propio pueblo. Cada puerta cerrada, cada mirada desviada, era un pequeño golpe. Pasaba los días dentro de casa. Las paredes que un día fueron mi refugio, ahora se parecían a las de una prisión. El jardín era mi única escapatoria, el único lugar donde no me sentía juzgada. Las plantas no sabían de chismes, solo crecían hacia el sol, una lección de resiliencia que intentaba aprender. Hablé con mis hijos por teléfono. Se pusieron furiosos, indignados. «Mamá, véngase de ahí, venda la casa, véngase a vivir con nosotros. Usted no se merece esto», decía Mateo, su voz llena de rabia e impotencia. Pero no podía irme. Irme de Salvatierra ahora no sería una elección, sería una huida. Sería la prueba de que las acusaciones veladas de Guadalberto eran ciertas. Sería dejar que él ganara, que me expulsara de mi casa, de mi historia, de la tumba de mi marido. La tumba de Ernesto estaba aquí, mis raíces estaban aquí, y la lección de mi padre resonaba en mi mente. La verdad de una planta está en sus raíces. No podía arrancarlas. La soledad era mi compañera constante. Me senté muchas veces en el sillón de Ernesto, tratando de imaginar qué me diría. No era un hombre de peleas, pero tampoco era un hombre de retroceder. Me diría que fuera fuerte, que fuera lista. Me recordaría que observara las manos, no la boca.
Y fue lo que hice. Observé. Vi cómo Guadalberto consolidaba su poder sobre mi exclusión. Usaba mi ejemplo en sus sermones, sin citar mi nombre, hablando de orgullo, insumisión y los peligros del chisme, irónicamente poniéndose como víctima de las mismas armas que usaba contra mí. Estaba creando una narrativa donde él era el guardián de la moralidad y yo era la amenaza. Hubo momentos de desesperación, noches en las que lloré hasta dormirme, abrazada a una camisa vieja de Ernesto, sintiéndome la mujer más sola del mundo. Pensé en ceder, en vender todo e irme. Sería más fácil. Pero entonces recordaba el rostro asustado de Inés en el pasillo de la iglesia, el dolor en los ojos de la madre de Elena, de todas las otras niñas cuyos nombres ni siquiera sabía, cuyas vidas fueron manchadas por la hipocresía de aquel hombre. Mi silencio había permitido que aquello continuara por demasiado tiempo. Huir ahora sería la complicidad final. Así que me quedé. Soporté el desprecio, la soledad, la humillación, y esperé. No sabía a qué, pero algo me decía que el silencio que me había envenenado por tanto tiempo estaba a punto de convertirse en mi arma más poderosa. La esperanza llegó de una forma inesperada, en la figura de mi nieta. Sofía, la hija de Lucía, tenía 25 años y estaba terminando sus estudios de periodismo en la capital. Era diferente a las otras muchachas de Salvatierra. Tenía la lengua afilada, una mente inquisitiva, y no le tenía miedo a nada. Era la terquedad de mi padre reencarnada. Vino a pasar un fin de semana, preocupada por las historias que mi hija le contaba. En cuanto llegó y vio mi rostro, la forma en que me encogía dentro de mi propia casa, supo que la situación era peor de lo que imaginaba. «Abuela, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, sentada a la mesa de la cocina, mientras yo servía el café. «Mi mamá dice que la gente no te habla». «¿Por qué?», dudé. Había cargado ese fardo sola por tanto tiempo que era difícil compartirlo. Pero al mirar los ojos inteligentes y decididos de mi nieta, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba completamente sola. Entonces, se lo conté todo. Empecé con el incidente del portón, los chismes, la visita de Guadalberto, y luego fui más profundo. Retrocedí 50 años en el tiempo. Hablé de Marisol en el jardín, de Inés llorando en la sacristía, de Elena, de las otras niñas, del patrón, del miedo, del silencio cómplice de todo un pueblo. Sofía escuchaba en silencio, su rostro transformándose de la confusión al shock, y finalmente a una furia fría y controlada. No me interrumpió ni una sola vez, solo dejó que toda la historia, el veneno de décadas, saliera de mí. Cuando terminé, el silencio en la cocina era pesado. Sofía miraba un punto fijo en la pared, procesándolo todo. Entonces, dijo finalmente, con voz baja, «Le está haciendo esto para callarle la boca, porque usted sabe, sí, mi hija, es eso». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña cocina, como un animal enjaulado. «Esto es monstruoso, y todos simplemente dejan que suceda. La gente tiene miedo, Sofía, y él es muy poderoso». «¿Poderoso?», escupió la palabra. «Es un criminal, un abusador que se esconde detrás de una sotana. Abuela, tenemos que hacer algo. Denunciar, contárselo a todo el mundo». La idea me aterrorizó. Nadie me creería, Sofía. Es mi palabra contra la de un santo. Me destruirían. Sofía dejó de caminar y me miró. Tal vez la palabra de una mujer sola, ¿no? Pero la verdad tiene una forma de encontrar la luz. Él mencionó a Elena, ¿verdad? Usó su historia para amenazarla. «Sí», respondí, confundida. «Puede haber otras», dijo, sus ojos brillando con una idea. «Otras mujeres. Las niñas de esa época hoy son mujeres, abuelas como usted. Tal vez ya no tengan tanto miedo. Tal vez solo necesiten que alguien dé el primer paso». Tomó mis manos, que temblaban un poco. «Abuela, ya no está sola en esto. No voy a dejar que ese hombre la destruya. No voy a dejar que gane». Por primera vez en meses, sentí una lágrima correr por mi rostro. Pero no era una lágrima de tristeza o de soledad. Era de alivio. La llegada de Sofía no era solo una visita. Era la llegada de refuerzos. La presencia de Sofía en mi casa fue como abrir las ventanas después de una larga tormenta. Trajo aire fresco, luz y, lo más importante, una perspectiva que yo había perdido. Estaba tan inmersa en mi dolor y en mi miedo que solo podía ver las paredes de mi prisión. Sofía veía las llaves. Pasamos los 2 días siguientes conversando. Por primera vez, verbalicé detalles que había mantenido encerrados incluso para mí misma. Nombres, fechas aproximadas,
fragmentos de conversaciones escuchadas en la cocina de la iglesia. Cada recuerdo que desenterraba, Sofía lo anotaba en un pequeño cuaderno, con la seriedad de un detective. Marisol. Su familia se mudó a León poco tiempo después, ¿no? Preguntaba, conectando los puntos. E Inés, la nieta del jardinero. ¿Qué pasó con ella? Se casó muy joven, con un hombre de otro pueblo. Nunca más volvió a Salvatierra. Respondí, los recuerdos aflorando, dolorosos y claros. Sofía me hizo darme cuenta de que mi silencio, y el silencio de las otras mujeres, no había protegido a nadie. Solo permitió que el ciclo se repitiera. Las niñas se iban, las familias se callaban por vergüenza, y Guadalberto continuaba, intocado, encontrando nuevas víctimas. Él cuenta con el silencio, abuela, dijo Sofía, con voz firme. El silencio es el suelo donde crece su poder. Si le quitamos el silencio, no tiene nada. Fue Sofía quien me contó sobre su otra abuela, la madre de su padre. Siempre había sido una mujer melancólica, con una tristeza crónica que la familia atribuía a una naturaleza sensible. Pero era de Salvatierra y tenía la edad que tendría Marisol. Siempre me pareció extraño, abuela, dijo Sofía, pensativa. Mi abuela paterna odia venir a Salvatierra, y le tiene un pavor, casi una fobia, a los hombres en posición de autoridad, pastores, curas, políticos. Una pieza del rompecabezas encajó con un clic doloroso. El mundo de repente pareció más pequeño, más cruel. La podredumbre estaba más cerca de lo que imaginaba. El dolor no era solo de las otras. Había tocado a mi propia familia, a través de una rama que yo desconocía. Compartir la carga con Sofía fue liberador. El secreto, cuando se guarda, es un veneno que corroe por dentro. Cuando se comparte, se transforma. Deja de ser una fuente de vergüenza y se convierte en un arma potencial. El domingo, antes de regresar a la capital, Sofía se sentó frente a mí. Abuela, no voy a forzarla a nada. Usted ya ha sufrido demasiado. Pero sí, y solo sí, usted decide que ya no va a callarse. Yo estaré a su lado. La ayudaré a encontrar las palabras. La ayudaré a garantizar que su voz sea escuchada. No me ofreció una solución mágica. No prometió que sería fácil. Me ofreció algo mucho más valioso, solidaridad. Y me dio la elección. La decisión final todavía era mía. Por primera vez, sentí que tenía una elección que no era entre el silencio y la destrucción, sino entre el silencio y la lucha. Y la idea de luchar, después de tanto tiempo sintiéndome una víctima, comenzó a parecer la única opción digna. Después de que Sofía se fue, la casa volvió a quedarse en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la desesperación, sino el de la contemplación. La propuesta de mi nieta, luchar, resonaba en mi mente. Yo no era una guerrera, era una abuela a la que le gustaba cuidar su jardín y cocinar para su familia. La idea de una confrontación pública me aterrorizaba. Podía imaginar las miradas, las acusaciones, la humillación, pero también imaginaba el rostro de Guadalberto, su sonrisa cínica, su arrogancia intocable, e imaginaba los rostros de las niñas, decenas de ellas a lo largo de 50 años. ¿Qué les debía a ellas? ¿Y qué me debía a mí misma? A la memoria de Ernesto, que nunca toleró la injusticia. Pasé la semana en un feroz debate interno. En un momento, la prudencia me decía que me protegiera, que aceptara la derrota y viviera mis últimos años en paz, aunque fuera una paz amarga. Al momento siguiente, una ola de indignación me impulsaba a actuar, a quemar el puente de la resignación y enfrentar el fuego. Sofía me llamaba todas las noches. No me presionaba. Solo preguntaba cómo estaba y me contaba sobre sus clases. Pero su presencia, incluso a distancia, era un recordatorio constante de que no estaba sola. Fue el viernes por la noche que la decisión tomó forma. Estaba regando mis bugambilias, las mismas que Ernesto plantó para mí cuando nos casamos. Miré la torre de la iglesia, visible por encima de mi muro, y sentí que la rabia superaba el miedo. Querían expulsarme, querían borrar mi historia, mi dignidad, querían convertirme en una manzana podrida. Tomé el teléfono y llamé a Sofía. Mi hija, dije, la voz más firme de lo que esperaba. No voy a huir. Del otro lado de la línea, hubo un momento de silencio, y luego la voz de Sofía, llena de emoción contenida. ¿Qué quiere hacer, abuela? No sé cómo hacer esto, Sofía, pero él no me va a expulsar de mi iglesia, de mi pueblo, en silencio. Si intenta avergonzarme públicamente, va a tener que escuchar lo que tengo que decir. No trazamos un plan de ataque. No éramos estrategas. Solo definimos una línea de defensa. Yo no iniciaría la pelea. No iría al periódico ni a la policía.
Eso solo validaría su narrativa de que yo era una mujer desequilibrada y vengativa, pero decidimos que, si Guadalberto me confrontaba públicamente, como había amenazado, no me encogería, no lloraría, no saldría por la puerta de atrás, me levantaría y contaría la verdad, simple, directa y sin adornos. Contaría la historia de Marisol, de Inés, de Elena, contaría lo que vi y lo que oí. Era una estrategia reactiva, nacida más de la necesidad que del coraje. Era el último recurso de una mujer acorralada. Pondría la verdad sobre la mesa y dejaría que la comunidad decidiera a quién creer. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de terror y un extraño tipo de paz. El futuro era incierto y peligroso, pero, por primera vez desde la muerte de Ernesto, ya no me sentía como una hoja al viento. Había elegido un camino y estaba lista para caminar por él, sin importar a dónde me llevara. La semana que siguió fue una de las más largas de mi vida. Cada día parecía una eternidad, suspendida entre la decisión y la consecuencia. Vivía en estado de alerta, el corazón disparándose con cada llamada a la puerta, cada vez que sonaba el teléfono. Pero, externamente, mantenía la calma. Cuidaba mi rutina con una precisión casi ritual. Me levantaba temprano, preparaba mi café, cuidaba mi jardín. Los vecinos, que me veían podando mis rosales o barriendo la acera, debieron pensar que me había resignado a mi estatus de paria. Mal sabían ellos que cada acto mundano era un acto de resistencia, una forma de anclarme en la normalidad antes de la tormenta, que sabía que vendría. Reflexioné mucho sobre mi vida. Pensaba en mis padres, en la fe simple e inquebrantable de mi madre y en la sabiduría escéptica de mi padre. Pensaba en Ernesto, en nuestro amor tranquilo, en su fuerza silenciosa. Sentía su presencia a mi lado, más fuerte que nunca. Estaba a punto de hacer algo que él, con su aversión a los conflictos, tal vez nunca haría, pero sabía que él entendería el porqué. Estaba defendiendo nuestra casa, nuestro honor. Mi fe, que por tanto tiempo pareció confusa y herida, encontró un nuevo centro. Me di cuenta de que mi pelea no era con Dios. Mi pelea era con un hombre que usaba el nombre de Dios para sus propios fines sórdidos. Y defender la verdad, por más fea que fuera, era, en sí mismo, un acto de fe. La fe en que la justicia, aunque tardía, era posible. El sábado por la tarde fui al cementerio. Me senté junto a la tumba de Ernesto. La lápida de mármol simple decía solo su nombre, las fechas y las palabras, amado esposo y padre. Ay, mi viejo, le susurré al viento. No vas a creer en el lío en el que tu consuelo está a punto de meterse. Hablé con él por un largo rato. Le conté todo, como si estuviera allí, sentado a mi lado. Le conté sobre el portón, sobre Guadalberto, sobre Sofía, sobre mi decisión, y al hablar, las palabras pusieron mis sentimientos en orden. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en el estómago, pero, por debajo de él, había una capa de resolución, dura como el granito bajo mis pies. Cuando salí del cementerio, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de Salvatierra con colores de fuego y oro. Era un espectáculo de una belleza dolorosa. Sentí una profunda calma descender sobre mí. Había hecho las paces con mi decisión. No sabía lo que el día siguiente traería, pero lo enfrentaría. No como una viuda asustada, sino como Consuelo Vázquez, la mujer que mi padre crió y que Ernesto amó. Una mujer que finalmente, después de 74 años, estaba lista para usar su propia voz. Domingo, el día del Señor. Me puse mi mejor vestido negro, el que usé en la boda de mi nieta, y el chal que Ernesto me regaló en nuestro último aniversario de bodas. Me recogí el pelo cano en un moño firme. Me miré en el espejo. Vi el rostro de una anciana, marcado por arrugas que contaban la historia de mi vida. Pero mis ojos, noté, no parecían viejos, parecían encendidos. Caminé hasta la iglesia, con la cabeza en alto. Cada paso en la calle de adoquines era deliberado, firme. La gente que pasaba a mi lado me miraba con una mezcla de sorpresa y pena. La oveja negra regresaba al rebaño para ser trasquilada. Entré en la iglesia y me senté en mi lugar de siempre, en el banco de adelante. El espacio vacío a mi lado, donde Ernesto solía sentarse, parecía un abismo. El murmullo en la iglesia cesó por un instante cuando entré, y luego recomenzó, más bajo, más intenso. Sentí las miradas de todos, pero no me encogí. Fijé mi atención en el altar. El culto comenzó. Las canciones, las oraciones, las lecturas. Todo pasó por mí como un sueño. Estaba en un lugar aparte,
en un centro de calma en medio del huracán que se acercaba. Mi mente estaba clara, mi corazón extrañamente tranquilo. Y entonces llegó el momento del sermón. El pastor Guadalberto subió al púlpito, con su acostumbrada expresión de piedad solemne. No comenzó con las escrituras, comenzó hablando de la comunidad, de la importancia de la unidad, de la pureza, y entonces sus palabras comenzaron a afilarse, a tomar una dirección. Habló de manzanas podridas, de influencias malignas, de viudas que olvidan su recato. Sabía que era ahora. Mantuve mis ojos fijos en él. No lo desafié, solo lo observé. Sintió mi mirada y, por primera vez, vi un destello de incertidumbre en sus ojos, pero ya había ido demasiado lejos para retroceder. Necesitaba destruirme para salvarse. Bajó los ojos del crucifijo y los fijó en mí. Consuelo Vázquez, llamó, y el nombre resonó en el silencio mortal. Su presencia en esta congregación ya no es bienvenida. Fue el gatillo, la frase que rompió las cadenas de 50 años de silencio. Lentamente, con la dignidad que la edad me confería, me levanté. El crujido del banco de madera fue el único sonido en la iglesia. Todos los rostros se giraron hacia mí, rostros que conocía de toda la vida. Vi miedo, curiosidad, desprecio y, en algunos, una chispa de esperanza. Guadalberto me miró, sorprendido. Esperaba lágrimas, una salida humillada. No esperaba resistencia. «Siéntese, hermana. No cause más escándalo». Mi voz, cuando salió, no era alta, pero era clara y cortante como el vidrio. «No, pastor. El escándalo ya dura demasiado en esta iglesia. Y hoy termina». Me giré, no hacia él, sino hacia la congregación, hacia las mujeres en la cocina, hacia la madre de Elena, hacia la tía de Inés. Las miré, una por una. «Ustedes me conocen», dije, la voz ganando fuerza. «Conocen a mi familia, a mi marido. Saben la vida hombre que se atreve a llamarme manzana podrida». Me volví de nuevo hacia Guadalberto, que estaba pálido, la boca ligeramente abierta. «¿Quiere hablar de podredumbre, pastor? Hablemos. Hablemos de una niña llamada Marisol, a quien usted asustó en el jardín trasero, hace tantos años. Hablemos de Inés, que lloraba en su sacristía mientras la fiesta de San Juan sucedía afuera. Hablemos de Elena, que no huyó por rebeldía, sino que escapó de usted». Un murmullo de asombro recorrió la congregación. Era como si hubiera encendido una cerilla en una habitación llena de gas. «Usted se atreve», comenzó Guadalberto, la voz un trueno falso. «Me atrevo», lo interrumpí, y esta vez mi voz se alzó, llena de una furia justa. «Me atrevo porque vi, oí, y me callé por miedo, como muchas aquí, pero mi silencio termina hoy. Usted usó esta casa, la casa de Dios, para sus deseos sucios. Se aprovechó de las más jóvenes, de las más pobres, de las más vulnerables, ofrecía bendiciones especiales y les robaba la inocencia. Usted es la podredumbre en esta cesta, Guadalberto. Usted, y no yo». El silencio que siguió ya no era el de la condenación, era el silencio del shock, de la revelación. La verdad, una vez dicha, no podía ser recogida. Estaba allí, en el aire, vibrando, terrible y liberadora. Dije lo que tenía que decir. Sin mirar atrás, le di la espalda al púlpito y comencé a caminar, lenta y deliberadamente, por el pasillo central, hacia la puerta y la luz del sol. Mi caminata por el pasillo de la iglesia fue la más larga de mi vida. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. El silencio era tan absoluto que podía oír el roce de mi vestido y el sonido de mis zapatos en el suelo de piedra. No miré a los lados, solo caminé hacia la puerta, sintiendo cientos de ojos en mi espalda. Cuando mis dedos tocaron la pesada madera de la puerta, oí el primer sonido. No fue la voz de Guadalberto, fue un sollozo de mujer, proveniente de uno de los bancos del medio. Y luego, otro, y otro más. Abrí la puerta, y la luz del sol de la mañana me cegó por un instante. Respiré hondo el aire de afuera, un aire que parecía más limpio, más ligero. Detrás de mí, el dique se rompió. El silencio estalló en un caos de voces, gritos, llantos. Oí la voz de Guadalberto, tratando de restaurar el orden, pero era una voz débil, ahogada por la ola de emoción que mis palabras habían liberado. Oí a una mujer gritar: «Es verdad, recuerdo a Elena, ella me contó». Oí otra voz, la de la madre de una de las protegidas más recientes, gritar con furia: «Monstruo, aléjese de mi hija». No me quedé a ver el resto. Cerré la puerta detrás de mí, dejando que la tormenta rugiera adentro.
Crucé el patio de la iglesia y comencé a caminar a casa. Las pocas personas que estaban en la plaza se detuvieron a mirarme, confundidas por los sonidos que venían de la iglesia. Caminaba despacio, sintiendo un agotamiento profundo, como si hubiera cargado un peso enorme por kilómetros y finalmente lo hubiera soltado. Al mismo tiempo, sentía una ligereza que no conocía desde hacía años. El veneno había salido. Cuando llegué a mi portón, el mismo que Javier había reparado, me detuve un momento. Miré mi casa, la casa que Ernesto construyó, la casa que Guadalberto intentó obligarme a abandonar. Sentí una ola de amor por aquellas paredes, por aquel jardín. Había defendido mi territorio. Entré y cerré la puerta. El silencio de mi casa me acogió. Fui a la cocina, puse agua a hervir e hice un té de manzanilla, con las manos temblando ligeramente. Me senté a la mesa y miré por la ventana. No sabía lo que sucedería a continuación, si la gente me creería, si me apoyarían, o si sería completamente expulsada del pueblo. Pero, en ese momento, no importaba. Había dicho la verdad, había recuperado mi voz y mi dignidad, y eso, nadie más podría quitármelo. La batalla no estaba necesariamente ganada, pero ya no era una víctima. Había luchado, y por primera vez en mucho tiempo, la mujer que me miraba en el reflejo de la ventana parecía entera. Los días que siguieron fueron extraños, suspendidos en una especie de limbo. Salvatierra estaba en ebullición. La historia se extendió como un incendio, de casa en casa, de boca en boca. El pueblo, antes unido bajo el liderazgo de Guadalberto, ahora estaba partido por la mitad. Había los defensores acérrimos del pastor, su círculo íntimo, las familias que más favores le debían. Me llamaban mentirosa, una vieja amargada y senil que, en su luto, había perdido el juicio. Decían que estaba poseída por malos espíritus, que mi explosión en la iglesia era obra del diablo. Se aferraban a la imagen del santo que habían construido, pues admitir la verdad sería admitir su propia ceguera. Pero también estaba el otro lado, el lado del silencio que, finalmente, encontró una voz. Mis palabras en la iglesia fueron la llave que abrió decenas de otras cerraduras. La mujer que gritó, «Es verdad», era tía de Elena. Buscó a la madre de Elena y juntas comenzaron a conversar con otras mujeres. Poco a poco, las historias comenzaron a surgir. Historias que habían sido susurradas durante décadas, ahora se decían en voz alta, aunque con miedo. Mujeres de 50, 60 años, ahora abuelas, confesaban unas a otras las bendiciones especiales que las habían dejado sintiéndose sucias y confundidas cuando eran niñas. La vergüenza, antes una carga individual, comenzó a transformarse en una indignación colectiva. Guadalberto intentó luchar. Al día siguiente del incidente, convocó una reunión de emergencia con los líderes de la iglesia, negando vehementemente lo que llamó calumnias viles y sin fundamento de una mujer perturbada. Intentó usar su autoridad, su oratoria, para controlar la narrativa, pero era demasiado tarde. La duda, una vez plantada, es una mala hierba que crece rápido. Los hombres del pueblo, que antes lo reverenciaban, ahora lo miraban con sospecha. Recordaban a hijas, hermanas o sobrinas que habían tenido fases difíciles, tristezas inexplicables. Los fragmentos de chismes que habían ignorado durante años ahora se unían, formando un cuadro horrible. Yo me quedé en casa, recibiendo solo las visitas de Sofía, que vino corriendo de la capital en cuanto se enteró, y de algunos pocos vecinos valientes que vinieron a traerme comida y palabras de apoyo. Mi casa, antes un lugar de aislamiento, se convirtió en un santuario silencioso. La mayor sorpresa vino el martes. Soledad, la esposa del pastor, apareció en mi puerta, sola. Su rostro, generalmente una máscara de serenidad, estaba devastado por el dolor. No dijo una palabra, solo me miró, y en sus ojos vi lo que necesitaba saber. No estaba ciega. Ella sabía. Tal vez no los detalles, tal vez no el alcance, pero sabía, y había elegido el silencio durante todos esos años. Se quedó allí por un minuto, las lágrimas corriendo por su rostro, y luego se dio la vuelta y se fue. Fue su confesión y su disculpa, todo en un acto silencioso, y, de cierta forma, fue la confirmación final de que la verdad había vencido. La caída de Guadalberto no fue un evento público y dramático, como mi acusación. Fue un desmoronamiento lento, y luego rápido, como un edificio condenado que cede bajo su propio peso. La presión en el pueblo se volvió insostenible para él. La gente ya no lo buscaba para pedir consejo. El número de fieles en el siguiente culto
Fue una fracción de lo normal. Las donaciones se desplomaron. El respeto, que era la moneda de su poder, se había evaporado. Intentó una última jugada. Anunció una semana de ayuno y oración por la sanación y reconciliación de nuestra comunidad herida, un intento de reposicionarse como el sanador de la herida que él mismo había infligido. Pero nadie se unió. La función había terminado. El público se había ido a casa. El viernes, menos de una semana después de aquel domingo, el rumor comenzó a circular. Un camión de mudanzas fue visto estacionado frente a la casa del pastor, tarde en la noche. Trabajadores cargaban cajas y muebles en la oscuridad, como ladrones. El sábado por la mañana, el pueblo despertó y la casa pastoral estaba vacía, las ventanas cerradas, las puertas con llave. Guadalberto, Soledad y su familia habían desaparecido. Se fueron en medio de la noche, sin una despedida, sin una explicación, una huida vergonzosa. No hubo un juicio formal, no hubo policía involucrada. Las víctimas, muchas de ellas ahora ancianas, no querían el escándalo de un proceso legal. Querían paz. Querían que él simplemente desapareciera. Y lo hizo. Su partida fue su confesión de culpa, más elocuente que cualquier palabra que pudiera decir. La iglesia quedó huérfana, herida y confundida. El pedestal en el centro de nuestra comunidad estaba vacío, y el santo de barro estaba en pedazos en el suelo. Para muchos, la fe se vio sacudida. ¿Cómo pudieron ser tan ciegos? ¿Cómo pudieron permitir que aquello sucediera bajo sus narices? Había una sensación de luto en el pueblo, no por Guadalberto, sino por la inocencia perdida, por la confianza traicionada. El proceso de curación sería largo y difícil. La herida que dejó en Salvatierra tardaría generaciones en cicatrizar por completo, pero con su partida, el aire en el pueblo pareció más ligero. El miedo que se cernía sobre nosotros desde hacía tanto tiempo se había disipado. La gente comenzó a conversar entre sí con una nueva honestidad. El gran secreto había sido expuesto, y aunque la verdad era fea, había una libertad innegable en finalmente poder mirarla. La red de engaño y silencio había sido rota, y nosotros, la comunidad de Salvatierra, tendríamos que aprender a tejer un nuevo tapiz, uno basado no en la fe ciega, sino en la verdad y el respeto mutuo. La partida de Guadalberto dejó un vacío. La iglesia, que había sido el centro de todo, se convirtió en un lugar de recuerdos dolorosos para muchos. Poco a poco, sin embargo, la gente comenzó a reorganizarse, a encontrar un nuevo camino, y, para mi total sorpresa, mi casa se convirtió en un nuevo tipo de centro comunitario. La gente comenzó a venir a visitarme. Al principio, tímidamente, una vecina que traía un pan dulce como excusa, un viejo amigo de Ernesto, que venía a preguntar si necesitaba ayuda con el jardín. No venían a hablar de lo que pasó, venían para reconectar, para reparar los lazos que el chisme y el miedo habían roto. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más profundas. Las mujeres, en particular, venían a conversar conmigo en mi cocina, mientras preparaba el café. Me contaban sus preocupaciones, sus miedos, sus alegrías. Aquellas que antes me acusaban vinieron, una por una, a pedir perdón. Las perdoné, no porque fuera una santa, sino porque entendía el miedo que las había motivado. Ellas también eran víctimas del sistema que Guadalberto había creado. No me convertí en una líder, ni en una gurú. Me convertí en algo mucho más simple y tal vez más importante, una oyente, una consejera, una abuela para toda la comunidad. Las jóvenes venían a pedirme consejos sobre novios. Las madres se desahogaban sobre las dificultades de criar a los hijos. Mi casa, que había sido mi prisión, se convirtió en un puerto seguro. La iglesia finalmente consiguió un nuevo pastor, un hombre joven, humilde, que sabía la historia y caminaba con cuidado, enfocado en promover la sanación y no en exigir obediencia. Volví a asistir a los cultos, no con la misma devoción ciega de antes, sino con una fe más madura, más consciente. Sentarme en mi banco, ahora rodeada de amigos, era una victoria silenciosa. El mayor cambio, sin embargo, fue dentro de mí. La rabia que me impulsó aquel domingo se disipó, reemplazada por una paz profunda. Había enfrentado mi mayor miedo y había sobrevivido. Había hablado la verdad y, en lugar de ser destruida, me había encontrado a mí misma. Descubrí una fuerza en mí que no sabía que poseía, la fuerza de no necesitar la aprobación de los demás para saber mi propio valor, la fuerza de transformar el dolor en sabiduría. Salvatierra también cambió. El pueblo se volvió un poco más sabio,
un poco más cauteloso con la autoridad, un poco más honesto consigo mismo. La herida todavía estaba allí, pero estaba cicatrizando, y la cicatriz serviría como un recordatorio de que el silencio puede ser tan peligroso como la mentira, y que la voz de una sola persona, por más débil que parezca, puede, a veces, ser suficiente para derribar un imperio construido sobre el engaño. Los años pasaron, suaves como el atardecer en Salvatierra. Mi vida encontró un ritmo tranquilo, lleno de las visitas de mis nietos, que ahora traían a mis bisnietos a correr en mi jardín, y de las conversaciones en mi porche con amigos y vecinos. Me convertí en una institución en el pueblo, la vieja Consuelo, la mujer que se atrevió a hablar. El miedo y la furia de aquel tiempo se convirtieron en recuerdos lejanos. Lo que quedó fue la lección de que la dignidad no es algo que nos dan, es algo que reclamamos, y que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Nunca me vi como una heroína. Todo lo que hice fue en defensa propia. Acorralaron a una vieja viuda, pensando que era débil, y descubrieron que, a veces, aquellos que parecen más frágiles son los que tienen menos que perder, y por lo tanto, los más peligrosos. Pienso en Ernesto todos los días. Lo extraño con una añoranza serena, ya no con el dolor agudo de la pérdida. A veces, sentada en su sillón, me pregunto qué habría pensado de todo esto. Creo que se habría quedado callado, como siempre, pero que una rara y orgullosa sonrisa habría aparecido en la comisura de sus labios. Mi fe encontró su lugar. Entendí que la casa de Dios no está hecha de ladrillos y madera, sino de verdad y compasión. Y podía encontrar a Dios tanto en el silencio de mi jardín como en los himnos cantados en la iglesia. Lo importante no era el lugar, sino la intención del corazón. La historia de lo que sucedió se convirtió en una leyenda local, contada en diferentes versiones, algunas más dramáticas que otras, pero su esencia permaneció. La historia de cómo se rompió el silencio, de cómo cayó un gigante. Encontré una paz que no creí que fuera posible, una paz que viene de estar en armonía con una misma, de saber que has vivido y actuado de acuerdo con tu conciencia. No necesité poder, ni riqueza, ni estatus para encontrar la felicidad. La encontré en las pequeñas cosas, en el sabor del café por la mañana, en la sonrisa de un bisnieto, en el calor del sol en mi piel. Viví una vida larga y, en su mayor parte, simple, pero hubo ese momento, ese único instante en que me levanté en la iglesia, en que mi vida simple se volvió extraordinaria, y estoy agradecida por ello. Estoy agradecida por haber tenido la oportunidad de encontrar mi voz, aunque me haya llevado más de 70 años. Hoy estoy sentada en mi porche. El sol se está poniendo, tiñendo las nubes de naranja y rosa. El olor a jazmín de mi jardín llena el aire. Desde aquí puedo ver la torre de la iglesia recortada contra el cielo. Ya no siento rabia ni dolor cuando la miro. Siento solo historia. Mi historia, la historia de mi pueblo. Mis bisnietos juegan en el patio. Sus risas son la música más dulce del mundo. Sofía, mi nieta, ahora una periodista galardonada, está sentada a mi lado. Viene a visitarme siempre que puede. Fue ella quien me animó a contar esta historia con todos sus detalles, para que no se perdiera. La gente necesita saber, abuela, siempre dice. Necesitan saber que el coraje se puede encontrar en los lugares más inesperados. Y tal vez tenga razón. Tal vez mi historia no sea solo mía. Tal vez sea la historia de todos aquellos que alguna vez se sintieron pequeños, silenciados, impotentes. Tal vez sea un recordatorio de que, dentro de cada uno de nosotros, existe una fuerza que no siempre conocemos, esperando el momento adecuado para revelarse. No cambié el mundo, pero cambié mi pequeño mundo, mi Salvatierra, y quizás así es como comienzan los grandes cambios, no con un terremoto, sino con el susurro de una única voz que se niega a ser callada. Soy Consuelo Vázquez, soy madre, abuela, bisabuela, soy viuda, jardinera, contadora de historias, y sobreviví, viví, y hablé. Al final, es la única verdad que importa. Espero que esta historia, la jornada de mi vida, te haya tocado de alguna manera. Historias como esta existen en todas partes, muchas veces ocultas bajo el manto del silencio. Si crees en el poder de dar voz a estos relatos y quieres escuchar más narrativas que exploran la fuerza del espíritu humano, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, dale a me gusta si esta historia resonó en ti, y comparte en los comentarios qué sentiste al escucharla.
Tu participación nos ayuda a seguir sacando a la luz las verdades que merecen ser contadas. Gracias por escucharme.